vamos a analizar la tabla periódica. Para ello nos vamos a dar cuenta que en base a la configuración electrónica nosotros vamos a poder determinar los electrones de valencia y la ubicación dentro de la tabla periódica del elemento con respecto a la ubicación en grupos y periodos. Para ello, inicialmente le voy a hacer una pequeña reseña histórica con respecto a la tabla. Inicialmente en el siglo XVIII aparece el químico alemán Dobereiner, quien trató de agrupar a los elementos químicos conocidos en esa época, y él ordenó a los elementos de a tres, por lo tanto él le llamó el grupo de las tríadas. Una de ellas es el flúor cloro-bromo. Pero ¿cuál fue el problema de este científico? Que llegó un momento en que todos los elementos conocidos no pudo agruparlos de a tres. Por lo tanto, para los demás científicos de esa época encontraron que su clasificación era solo una coincidencia, por lo tanto fue rechazada. Más tarde aparece el físico inglés Newlands, quien también trató de clasificar los elementos conocidos hasta esa época, y él hizo una diferencia. ¿Qué es lo que hizo él? Él clasificó los elementos de acuerdo a sus pesos atómicos y vio que uno de los elementos que estaba analizando y clasificando tenía las mismas propiedades que un elemento que estaba ubicado 7 lugares más adelante. Por lo tanto, él utilizó esta clasificación, pero le llamó la ley de las octavas. Para él, esta ley consistía en que esta clasificación era una agrupación de a 8 elementos, igual que las octavas musicales. Pero también llegó un momento en que esta clasificación no la pudo realizar con todos los elementos conocidos, por lo tanto también su teoría fue rechazada. Y finalmente aparece el químico ruso Dmitri Mendeleev, que es el autor de la tabla periódica actual. Para él, los elementos estaban clasificados de acuerdo a sus pesos atómicos, pero también él los clasificó de acuerdo a sus valencias. Y esa categoría hizo válida su clasificación hasta la actualidad, que es la tabla periódica que utilizamos en nuestra época. Para este químico, la tabla periódica está distribuida de la siguiente manera. Los elementos están distribuidos en grupos, que son todos los elementos que están ubicados en columnas hacia abajo, llamados grupos. Pero a la vez también están distribuidos con respecto a la ubicación en forma horizontal, llamados periodos. Cuando la configuración electrónica de un elemento termina en S o en S y P, que después vamos a hacer un ejemplo, son llamados representativos y son los que tienen la letra A. Cuando después de hacer la configuración electrónica, dependiendo del número atómico del elemento, termina en S y D, estamos dentro de la clasificación de los elementos llamados de transición externa y son los grupos B. Pero también existen otros elementos donde su distribución electrónica está terminada en S y F. Por lo tanto, no terminan pasando por el P ni el D, sino que su configuración final es S y F, y ellos estarían distribuidos en una clasificación que está fuera de la tabla, de los elementos de la tabla inicial, y serían llamados de transición interna. Estos son los elementos muy poco conocidos y son los que en estos momentos se están investigando y descubriendo de a poco. Comenzamos entonces a ver cómo podríamos determinar el grupo y periodo de los elementos con respecto a su configuración electrónica. Vamos a analizar algunos ejemplos para que ustedes visualicen que a partir de la configuración electrónica nosotros podemos ubicar distintos elementos dentro de la tabla periódica, y para verificarlo ustedes los invito a ver la tabla periódica que ustedes utilizan periódicamente en sus casas, y van a ver que vamos a llegar a la misma ubicación que tienen sin estar mirando la tabla periódica. Para ello, por ejemplo, vamos a analizar dónde se ubica, en qué grupo y periodo, por ejemplo, el potasio, que tiene Z19. El potasio, que tiene número atómico 19, para poder ubicarlo dentro de la tabla periódica, nosotros primero que tenemos que hacer, utilizar el esquema del orden de llenado de los orbitales atómicos, que es la configuración electrónica. Acordarse que siempre tenemos que respetar el orden de las flechas en forma secuencial, es decir,
comenzar por el inicio de la flecha hasta el final y luego pasar al inicio de la próxima flecha y así sucesivamente. Empezamos hasta llegar a 19. Un S2, luego 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S. Acordarse que tenemos que llegar a 19. 2, 4, 10, 12, 18, 4 S1. Aquí tenemos la configuración electrónica real del potasio, pero a nosotros nos interesa, de acuerdo a esta configuración, determinar en qué parte de la tabla periódica se ubica el potasio. Para ello nos fijamos en la distribución del último nivel de esta configuración, que es el 4S1. ¿Qué me indica el 4? El valor 4 me indica el periodo donde se ubica este elemento, que acordarse que dentro de la notación de la configuración electrónica indica el nivel. ¿Y quién me indica? ¿Qué significa el S1? El S1 significa, primero, que es un electrón de valencia que se llama, que es la cantidad de electrones que tiene acá, es un electrón. Por lo tanto, el grupo me lo indica la cantidad de electrones de valencia que tiene, y en este es 1. ¿Cómo lo anoto? Con número romano 1, porque es un electrón, y como terminó la configuración S, va la letra A, porque está dentro de los representativos. Nos vamos a la tabla periódica real, que es esta, y vamos al periodo 4. El periodo 4 es ese número que está ahí, y vemos que está en el grupo 1A. Por lo tanto, el potasio tendría que estar ubicado en ese lugar. Ahora vamos a analizar, en base a las configuraciones electrónicas de algunos elementos, la ubicación que tienen estos elementos dentro de la tabla periódica, dentro de un grupo y un periodo. Para ello, por ejemplo, vamos a analizar en qué grupo y periodo se encuentra el litio, cuyo número atómico es 3, y el sodio, cuyo número atómico es 11. Para ello, lo primero que hay que hacer es realizar la configuración electrónica con el esquema de orden de llenado de los orbitales atómicos que anteriormente ya habíamos analizado. Empezamos. En el litio tengo que llegar hasta 3 electrones ubicados. Acordarse que empezamos por el inicio de la flecha hasta el final y no podemos pasar a la segunda flecha si no hemos terminado completamente toda esa secuencia a partir de esa flecha. Empezamos 1S2, 2S1. Llegamos a 3 electrones. Luego el sodio, hacemos también la configuración electrónica y comenzamos 1S2, pasamos a la segunda flecha, 2S2, empezamos con el inicio de la tercera flecha en 2P6 y 3S y contamos que tengamos 11 electrones, 2, 4, 10, 11. ¿De qué me sirve tener las configuraciones electrónicas del litio y sodio? De determinar a partir de estos ejemplos en qué grupo y periodo se encuentran dentro de la tabla periódica. Analizamos la última configuración electrónica que tiene el litio, que es 2S1, y la última configuración electrónica del sodio, que es 3S1. ¿Qué dato me da importante estos valores? El nivel, que es 2, en este caso del litio, me está indicando que ese litio está ubicado en el segundo periodo dentro de la tabla periódica. Y ese 3 del sodio me está indicando que el sodio está ubicado en el tercer periodo de la tabla periódica. Si ustedes se fijan, en la tabla periódica tengo dos clasificaciones. Números que van hacia abajo, correlativos del 1 hasta el 7, que son los números que me indican el nivel de energía de acuerdo a la configuración electrónica, y dentro de la tabla periódica me están indicando el periodo donde se ubica ese elemento. En este caso el litio está en el periodo 2, por lo tanto vamos a fijarnos en este periodo. Si ustedes se fijan acá ahora, cada una de las configuraciones electrónicas, NS1, NS2, NS2NP1, NS2NP2, NS2NP3, NS2NP4, NS2NP5 y NS2NP6 son las últimas configuraciones de cada uno de estos
átomos y todos los elementos que terminan en cada una de estas configuraciones están ubicados en ese grupo. La cantidad de electrones que tienen arriba significa que es la cantidad de electrones de valencia que tiene cada uno de esos elementos, y la cantidad de esos electrones se indica con número romano, y como estamos terminando la configuración en los orbitales S o en S y P, la letra que llevan es la letra A. Veamos el ejemplo anterior. El litio terminó en 2S1, es decir, el nivel 2 me indica que está ubicado en el periodo 2. Terminó en S, por lo tanto ya sabemos que la letra que va a llevar es la letra A, que en esta clasificación se llaman elementos representativos. Y ese 1 que tiene ahí, que es la cantidad de electrones de valencia, me está indicando que es un electrón. Por lo tanto, ¿qué es lo que indica dentro de la tabla periódica? Que un electrón de valencia está indicado con su número romano 1A. Si lo ubicamos dentro de la tabla periódica, nivel 2, grupo 1A, porque terminó en este caso en NS1. Entonces, el elemento estaría ubicado en este lugar. Vamos al sodio ahora. Si ustedes se fijan, terminó en 3S1, es decir, el elemento está ubicado en el tercer periodo. También terminó en S, por lo tanto ya sabemos que tiene la letra A, y tiene un electrón de valencia. Por lo tanto, eso significa un electrón de valencia en el grupo 1A. Entonces estaría ese elemento ubicado en el tercer periodo, también en la configuración NS1, pero un nivel más abajo. Por lo tanto, estaría ubicado en ese lugar. ¿Qué podemos concluir con esta ubicación de estos dos elementos que están dentro de un mismo grupo? Que existen los elementos clasificados en grupos. ¿Cuáles son las características de estos elementos? Que tienen igual número de electrones de valencia. Acordarse que los dos terminaron en S1. Pero ¿qué tienen distinto? Tienen distinto el nivel. Uno terminó en 2 y el otro terminó en 3. Por lo tanto, eso significa que están en un mismo grupo, 1A, pero en distinto periodo.